Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Región Centro TV, programa número 255 que estamos compartiendo con ustedes. Programa que hacemos en la ciudad de Armstrong, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, llegando a todo el país con los canales que reproducen Región Centro TV, que hoy tiene la posibilidad y los invita a meterse de lleno en el campo, señora. Así es, porque estuvimos dialogando con el ingeniero Claudio Del Vecchio, pero para saber en profundidad de qué se va a tratar el programa del día de hoy, ¿qué te parece si compartimos los títulos? Vamos a verlos. Bueno, estamos en nuestra región de trabajo, zona de Armstrong, aproximadamente 50 kilómetros alrededor, zona núcleo, digamos sur de Santa Fe y también parte sureste de Córdoba. Estamos en segunda quincena de octubre, un momento del año donde decimos los tres principales cultivos agrícolas se encuentran en el campo. Las otras variables a tener en cuenta, la elección de la variedad, siempre nos manejamos con resultados de ensayos que en muchos casos generamos con el mismo grupo de trabajo, en otros casos son ensayos que realizamos para las empresas. Lo que vamos a hacer a continuación es describir los elementos del tren de siembra directa que estamos en este momento utilizando para hacer la siembra de este cultivo de soja, cuál es cada uno de esos componentes, qué tipo de regulaciones tenemos que tener en cuenta, qué tipo de cuestiones son importantes a la hora de poder lograr una correcta siembra para finalmente tener un correcto nacimiento, una correcta implantación y emergencia del cultivo de soja. Lo anunciábamos y lo veíamos en los títulos justamente de Región Centro TV, Hernán. Y justamente una de las consultas tiene que ver con los cultivos que actualmente podemos ver en los campos. Bueno, le decíamos en el comienzo que nos instalábamos en el campo, allí estuvimos charlando con el ingeniero Claudio Del Vecchio, los tres principales cultivos que en esta época del año se encuentran en el campo, en esta primera parte de la nota. Bueno, estamos en nuestra región de trabajo, zona de Armstrong, aproximadamente 50 kilómetros alrededor, zona núcleo, digamos sur de Santa Fe y también parte sureste de Córdoba. Estamos en segunda quincena de octubre, un momento del año donde decimos los tres principales cultivos agrícolas se encuentran en el campo. En el caso de trigo, está ya en una etapa de lo que es maduración y llenado de granos. Las lluvias ocurridas durante el mes de octubre llegan a tiempo y muy bien para lo que es el componente de rendimiento de peso de granos y quizá un poquito retrasadas y llegan un poquito tarde para lo que es el componente que necesitábamos, que es la formación de la espiga y en definitiva el tamaño final que va a tener esa espiga. Pero son oportunas y se van seguramente a traducir en una mejor expectativa de rinde. Ese cultivo va a estar por el mes que viene, mediados a fines de noviembre, ya iniciando la cosecha. Y entendemos de que la perspectiva de rendimiento va a ser buena, aunque venimos diciendo también que no va a llegar seguramente a los niveles de rendimiento muy buenos logrados en las dos últimas campañas anteriores. El cultivo que también tenemos en nuestra región, que pudimos sembrar por el mes de septiembre, es el maíz. Afortunadamente los productores en nuestra región, prácticamente el 95% ha podido sembrar ese cultivo como maíz de primera, que era lo programado. Un cultivo que, recordemos, se programa su compra y su principal planificación por los meses de mayo y junio, cuando el contexto socioeconómico político, digamos, del país todavía no estaba con tanta incertidumbre. Así que finalmente por el mes de septiembre, donde todo el marco político cambió, el productor ya tenía la semilla adquirida y sus insumos principales comprados, así que plasmó la siembra y pudo sembrar. Ese cultivo hoy se encuentra en la etapa inicial de crecimiento vegetativo, en condiciones buenas, normales, sin mayores dificultades de malezas, de plagas y de enfermedades hasta el momento en la etapa inicial. Y lo que estamos viendo hoy es siembra de soja. Se inicia en nuestra región la siembra del cultivo más importante en superficie, el que abarca mayor cantidad de hectáreas en nuestros productores. Nosotros estimamos que el 50 al 60% de los campos va a ser cubierto con este cultivo de soja de primera y empezamos a definir los principales parámetros de manejo para este cultivo,
que, como siempre decimos en nuestra región, se apunta a alta tecnología, a alta producción, a lograr techos de rendimiento como lo merece y lo sabemos lograr en los últimos años en nuestra región productiva. Esto comienza a planificarse en el mes de invierno, los meses de invierno, con el correcto realización de barbecho, es decir, aplicando los correspondientes principios activos para que los lotes estén finalmente en una situación limpia, libre de malezas. Durante el mes de septiembre, fines de septiembre y primer quincena de octubre se realiza la aplicación de los preemergentes. Recordemos que la problemática de malezas en el cultivo de soja es uno de los dolores o grandes dolores de cabeza que el productor tiene en nuestra región. Nuestras herramientas más sugeridas siguen siendo la utilización de herbicidas preemergentes, principalmente para los 3 grandes grupos de malezas resistentes o de difícil control, que son Conyza bonariensis, rama negra, Amaranthus o yuyo colorado y todo el complejo de gramíneas, que incluye las gramíneas de perennes y gramíneas de verano. Eligiendo digamos, cuáles son los preemergentes adecuados para cada uno de esos grupos de malezas, relacionándolo con el momento que nace esa maleza en esta región. Así diseñamos un programa de manejo de malezas para cada productor, para cada establecimiento y diseñado para cada lote. De esa manera tratamos de llegar a este momento que es inicio de la siembra del cultivo, como se ve, con una presencia casi nula de malezas. Todo eso hace que podamos iniciar con todo el potencial y que sea mucho más fácil el seguimiento del cultivo, y alguna aplicación de post de emergencia sea solamente, en algunos casos, una aplicación, en otros casos llega a ser 2, pero en definitiva el trabajo más importante se realiza en presiembra de este cultivo. Primera pausa del programa de hoy para compartir con ustedes, pero quédense allí porque tenemos mucha más información en esto que es Región Centro TV. Agroprofesional, consultora agropecuaria, Ruta 9 y Castellanos, Armstrong. Marpla Termoplástica, fabricación de productos para agricultura, ganadería e industria, resistencia y calidad. Marpla, rotomoldeo, Sarmiento 346, Armstrong, Santa Fe, teléfono 3471-462-428, www.marplatermoplástica.com.ar. Sigamos innovando, sembremos juntos el futuro. Crucianelli, somos la tecnología que te hace crecer. Schiavoni, Seguros y Servicios, Seguros Generales, Rivadavia 208, teléfono 03471 15 62 38 11. Schiavoni, Seguros y Servicios, Armstrong. Sembradora Monumental Erdril. Otro producto de Agili Di Battista. Nueva generación en sembradoras. Para tener tu vehículo siempre en óptimas condiciones, Bosch Car Service en Armstrong y la zona. Taller Bose, mecánica, electricidad, inyección electrónica, diésel y nafta. Calle Pedro Ferrero 1950. Teléfono 46 31 75. Celular 15 52 23 23. Senador Guillermo Cornaglia, apoyando la producción del Departamento Belgrano. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Continuamos hablando con el ingeniero Claudio Del Vecchio y bueno, uno de los cultivos más fuertes tiene que ver justamente con la soja. Pero para optimizar justamente este cultivo le preguntábamos cuáles son las variables a tener en cuenta.
Las otras variables a tener en cuenta, la elección de la variedad. Siempre nos manejamos con resultados de ensayos que en muchos casos generamos con el mismo grupo de trabajo. En otros casos son ensayos que realizamos para las empresas. Tomamos siempre las empresas líderes que tienen materiales líderes para nuestra región. Los adaptamos a nuestra condición de manejo, a nuestra situación, a nuestra forma de producción. Y año a año vamos recolectando información de cuáles son las principales variedades, cuál es el comportamiento, cuál es el manejo más adecuado de cada una de ellas. Respecto a fertilización, el cultivo de soja, siempre proponemos a nuestros asesorados de que la fertilización sea una herramienta más de la sustentabilidad. Así como decimos, rotación de cultivos, siembra directa y fertilización y manejo integrado de malezas y plagas. Esta fertilización es un complemento, es decir, todos los cultivos necesitan absorber nutrientes del suelo para expresar su potencial de rinde. Nuestros suelos en esta región están muy bien provistos de la mayoría de los nutrientes que necesita el cultivo, pero para acompañar el potencial de rendimiento de lo que logramos cuando todas las variables están justas y cuando el clima acompaña, necesitamos agregar nutrientes al suelo para que el balance entre lo que extrae el cultivo de soja y finalmente lo que se lleva al suelo no sea negativo. Entonces nuestra propuesta es al menos aportar con la fertilización complementaria que se realiza en este momento con la misma siembra, los principales nutrientes, una cantidad necesaria para la cual cubra esa demanda y al menos sostengamos el nivel de fertilidad que tenemos en nuestros suelos. Como decimos siempre, uno de los principales recursos que debemos cuidar y conservar para las futuras generaciones. Concretamente en soja, el elemento a cubrir más importante desde el punto de vista del costo es el fósforo. Intentamos utilizar mezclas que tengan fósforo concentrado, de manera que con una cantidad de alrededor de 120 a 130 kilos por hectárea de ese tipo de mezcla podamos cubrir lo que consume, lo que se lleva un rendimiento de soja de 4.000 a 4.500 kilos. El otro nutriente a cubrir es el azufre. Como sabemos, en nuestra región hay una respuesta muy relacionada a lo que es también nivel de materia orgánica, pero es uno de los elementos que tratamos de atender. Y también calcio. Esos son los tres, digamos, nutrientes que tratamos de cubrir con la fertilización que se realiza en este momento conjuntamente con la siembra. También se atiende en lo que es aporte de micronutrientes, en ese caso ya trabajando con aplicaciones post-emergentes sobre el cultivo de soja, que ayudan a corregir y a finalmente llegar a un buen potencial de rinde para que no sea deficiente alguno de estos micronutrientes que se están explorando por estos años en nuestros campos. Nos vamos a la pausa. Recuerden que nos pueden seguir a cada momento en todo lugar a través de nuestra página web www.regioncentro.tv. Allí tienen todos los programas, todas las notas, también en nuestro canal de YouTube. Pausa comercial, la segunda, última, ya venimos. Marpla Termoplástica, fabricación de productos para agricultura, ganadería e industria, resistencia y calidad. Marpla, rotomoldeo, Sarmiento 346, Armstrong, Santa Fe, teléfono 3471-462-428, www.marplatermoplástica.com.ar. Sembradora Monumental Erdril. Otro producto de Agili y Batista. Nueva generación en sembradoras. Para tener tu vehículo siempre en óptimas condiciones, Bosch Car Service en Armstrong y la zona. Taller Voce, mecánica, electricidad, inyección electrónica, diésel y nafta. Calle Pedro Ferrero 1950. Teléfono 46 31 75. Celular 1552 23 23. Sigamos innovando. Sembremos juntos el futuro. Crucianelli. Somos la tecnología que te hace crecer.
Schiavoni, Seguros y Servicios, Seguros Generales, Rivadavia 208, teléfono 03471 15 62 38 11. Schiavoni, Seguros y Servicios, Armstrong. Senador Guillermo Cornaglia, apoyando la producción del Departamento Belgrano. Implementos Agrícolas Cele. Más de 25 años evolucionando con el productor. En todo el país se siembra con Cele. Agroprofesional, consultora agropecuaria, Ruta 9 y Castellanos, Armstrong. Y para finalizar, el programa del día de hoy justamente tiene que ver, seguimos con el cultivo de soja y seguimos hablando de la optimización del mismo. ¿Y qué hay que tener en cuenta? A la hora de sembrar, cómo regular, cómo poner a punto la máquina, la sembradora, señora, también se lo consultamos al ingeniero Del Vecchio. Lo que vamos a hacer a continuación es describir los elementos del tren de siembra directa que estamos en este momento utilizando para hacer la siembra de este cultivo de soja, cuál es cada uno de esos componentes, qué tipo de regulaciones tenemos que tener en cuenta, qué tipo de cuestiones son importantes a la hora de poder lograr una correcta siembra para finalmente tener un correcto nacimiento, una correcta implantación y emergencia del cultivo de soja. Con respecto a la regulación de la sembradora para siembra de soja, tenemos que tener en cuenta el primer elemento que es importante regular, es la cuchilla de corte. Nosotros intentamos trabajar siempre a una profundidad de esta cuchilla que sea a la profundidad de siembra elegida más 1 centímetro. Es decir, si la profundidad elegida para la semilla de soja es 2 centímetros, intentamos que la cuchilla de corte trabaje al menos a 3 centímetros de profundidad. Recordemos siempre que la función principal de este elemento es cortar el rastrojo que nos queda del cultivo anterior. Como se ve aquí, tenemos rastrojo de 2 años de maíz que se suma a un rastrojo de soja del año pasado. Este elemento es que realiza el corte vertical de la tierra y la apertura del surco de siembra, donde posteriormente va a ser depositada la semilla. Respecto a la forma y al dibujo que tiene este elemento, es diverso y el productor lo elige también en función del tipo de suelo que tiene, el tipo de rastrojo, las condiciones en general de la zona donde produce. En nuestra región trabajamos con cuchillas que están alrededor de las 30 ondas y de este diámetro de 17 pulgadas. Nos da una buena versatilidad, digamos, en la mayoría de las condiciones de siembra que nosotros tenemos aquí en nuestra región, que es Armstrong y alrededores. Una vez que la cuchilla de corte realizó la apertura vertical del surco, el elemento que continúa en el tren de siembra es el doble disco. En este caso, más que regulación, lo que intentamos es que se haya hecho un correcto mantenimiento de la sembradora, es decir, que se haya revisado el rodamiento de esos abresurcos y que finalmente tengan el ángulo de corte que el fabricante propuso, que el desgaste no modifique ese ángulo de corte y que obviamente no tenga movilidad por desgaste y que impide hacer una correcta apertura del surco de siembra. Otro elemento importante son las ruedas limitadoras de profundidad. La función principal de este elemento es justamente controlar la profundidad de siembra. El tipo de mantenimiento que requiere este elemento es justamente que todos sus componentes estén en correctas condiciones. Normalmente el desgaste que se producen sobre estas bandas en muchos casos llegan directamente a partirse y hay que reemplazarlas.
por supuesto también el rodamiento. Y en definitiva, si todos esos elementos están en correcto mantenimiento, lo que realiza esta doble rueda limitadora de profundidad es un correcto copiado y control de la profundidad, en definitiva, que elegimos en este caso, para la semilla de soja. Un elemento adicional que utilizamos en nuestra región de trabajo, que es, como digo, Armstrong y alrededores, es esta rueda contactadora de semillas, cuya función principal es justamente pisar la semilla en este caso de soja, y realizar la correcta ubicación en el fondo del surco que abrió el elemento abresurco que está por delante. Normalmente aquí lo que hay que controlar es el correcto estado, que no esté tampoco desgastado ni el rodamiento ni el material que realiza el contactado. Y también puede haber, como en este caso, un elemento de tensión que permite realizar cierta fuerza sobre la semilla para que finalmente se cumpla con ese objetivo de ubicar la semilla en el fondo del surco, a la profundidad de siembra que se eligió trabajar. Y por último, continuando con la revisión de los elementos que componen el tren de siembra directa, hablamos de las ruedas que realizan el cierre del surco. En este caso también, según el fabricante, según la elección de los productores, hay distintas opciones. Aquí elegimos la rueda con material de goma, en la cual permite regularse, por un lado, la tensión que realiza, en este caso, este elemento resorte contra el suelo, y por otro lado tiene un elemento también de regulación del ángulo de cierre de las ruedas. De acuerdo a las condiciones de tipo de suelo, tipo de rastrojo, humedad del suelo en el momento que estamos sembrando, los distintos fabricantes nos dan opciones de regulación que son importantes para que finalmente se cumpla con la función del correcto cerrado del surco donde está depositada la semilla a lo largo del tren de siembra. Si todos estos elementos están regulados correctamente y con el mantenimiento adecuado, la calidad que logramos de siembra es correcta, y eso le permite al cultivo tener una uniformidad homogénea en tiempo y espacio, y es la correcta forma de iniciar un cultivo y de no afectar su potencial de rendimiento. Llegamos al final de una nueva edición de Región Centro TV. Bueno, y estamos saludando a la gente que habitualmente se comunica entre programa y programa, la gente que se va comunicando con nosotros a través de las redes sociales, que ve los programas. En este caso, un saludo para algunas localidades del norte de la provincia de Córdoba, para la gente de Colonia Carolla, para la gente de Villa del Soto y para la gente de La Para, que sigue también nuestro programa, señora. Así es, un beso muy grande para todos ustedes, y aquellos que se quieran sumar y seguirnos, por supuesto, lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, a través de la web. Exactamente, www.regioncentro.tv o en nuestro canal de YouTube, donde están todas las notas, todos los programas. Nos vamos. Nos vamos, será hasta dentro de 7 días.